Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Es para mí un gozo y una alegría estar aquí en mi casa, desde de mi casa a tu casa. Una serie del pastor Efrén Pagán, esta Semana Mayor, se ha estado dando diferentes temas. Así que hoy me toca compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero, antes de comenzar en abrir la palabra del Señor, una pequeña oración. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque hoy, Señor, podemos recibir la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar saludando a mis iglesias del distrito de Aguada, las que se compone de Aguada Pueblo, Cruces y Naranjo. Así que les envío un saludo a cada uno de ellos, también a mis amigos de las redes sociales, de la niñez, a familiares, amigos, que hoy me ven aquí a través de las redes sociales. Hemos estado en estos días hablando sobre la semana en la que Jesús padeció para darnos salvación. Se conoce como la Semana Mayor o Semana Santa. Como dice mi tema, dice el descanso de Jesús en la tumba. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38. Y dice así, Juan, capítulo 19, versículo 38, y dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo cedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En el libro de Lucas hace énfasis donde que era el día de reposo. Interesante. Comenzaba la Pascua, celebración judía, y Jesús ya había fallecido. Así que José de Arimatea hace la preparación, como dice el libro, del cuerpo de Jesús para ponerlo en el sepulcro antes de que llegara las horas del sábado de la Pascua. Quiero hacer un paréntesis y quiero compartir con ustedes un momento la experiencia que yo he tenido en el día de descanso del Señor. Hace unos años yo trabajaba en un negocio de comida rápida. Y mientras trabajaba allí, no sé cuántos de ustedes han trabajado o han estado allí. Quizás algunas de mis iglesias ya han escuchado esta historia. Pero para aquellos que no la han escuchado, para beneficio, me ponen en mi horario. Yo he crecido en el mensaje adventista desde pequeño. Creo que el sábado es el día del Señor. Pero quiero contar esta experiencia para que ustedes vean mi experiencia. Cuando llego allí a la tabla de horario, veo mi nombre y la hora era una hora donde interfería mi día de culto y la hora del sábado. Así que yo decidí ese día que iba a trabajar más tarde. Después que pasara las horas del sábado, iba a llegar allí a trabajar. Llegué a eso de las 7 de la noche, me habían puesto a las 5 de la tarde. Llegué a eso de las 7, 7 y media. Llegué allí, me recibe la gerente de turno. Y ustedes saben que cuando uno llega tarde a un trabajo, puede recibir una suspensión
o una advertencia. Así que llegamos a la oficina, hablé con ella, compartimos el por qué yo había llegado tarde, y ella me pregunta la razón, y yo le digo, bueno, mi razón es, como hice mi resumen, y le invito a que busque mi resumen. Ella busca mi resumen y busca la parte de atrás, y cuando busca en mi resumen ve que digo claramente que soy adventista y que prefiero que si fuera a trabajar sábado sea algún cierre después de 7, 8 de la noche. Así que ella se queda sorprendida y me dice que no hay ningún problema, que me ponga mi gorra y que me vaya a trabajar. Ustedes no saben la alegría que sentí de poder lograr trabajar, obviamente, porque estaba haciendo los planes para casarme en aquel momento con Chamari. Y para mí fue una alegría total cuando ella aceptó mi fidelidad a Dios. Ahora bien, aquí en el texto nos menciona a Jesús. Y quiero hablar de la persona de Jesús. Jesús, un hombre nazareno. Jesús, Dios hecho carne. Quiero invitarlos a que podamos contemplar lo que Jesús hacía. Jesús, en el camino de 3 años y medio aquí en su ministerio, Jesús hacía valer la palabra de Dios. Jesús en ningún momento desobedeció a la palabra del Señor. Al contrario, la elevó, la puso en un lugar más alto, con mayor significado. Por eso tenía problemas con los fariseos. Por eso tenía problemas con esta línea de religiosos de aquella época, porque Jesús le daba vida a las palabras, porque Jesús actuaba de manera correcta ante las palabras. Jesús, en un momento dado, él le daba significado. Cuando lo enfrentaban, Jesús le daba un significado más amplio. Entonces Jesús en un momento dado le mencionó a los discípulos y a un grupo de personas, dijo, yo soy el Señor aún del sábado. El sábado es un día que fue estipulado desde mucho antes de los judíos. El sábado comienza desde el principio de la creación. Cuando vamos a Génesis, dice la palabra del Señor que Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 6 días. Así que crea el mundo, crea animales, crea la luz, separa las tinieblas, el agua, hace toda la vegetación maravillosa, hace todo, crea al hombre, crea a la mujer. Pero cuando contempla toda la creación, dice allí que Él descansó, que Él entonces reposó, se detuvo de hacer el trabajo y empezó a hacer lo que el Señor, lo que Él iba a hacer. Iba a separar el día de reposo. Allí estipula donde que el séptimo día iba a ser el día sábado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús mantenía constantemente la Biblia en las Escrituras de manera elevada. Jesús mismo cumplía la palabra del Señor. Jesús mismo hacía todo valer. Entonces Jesús, cuando muere a través de una ya establecida la profecía, Jesús fallece, Jesús descansa, Jesús va al sepulcro. Jesús dice allí la palabra del Señor que estuvo allí el sábado. Pero antes de eso, Él menciona la frase. Antes de fallecer, Él dice, consumado es. Esa palabra allí quiere decir que ya he acabado, ya he terminado mi misión. Asimismo fue cuando Jesús y cuando creó el mundo, en el 6º día, he terminado, he culminado la obra. Y he creado un día para recordar mi conmemoración. Por eso allí, cuando Jesús fallece, descansa en sábado, cerrando Él allí la gran comisión que había cumplido, cerrando allí ya esa tarea especial de salvar la humanidad. He terminado, y descansó el Señor allí en una tumba.
en una tumba que dice aquí la palabra del Señor que estaba vacía, era nueva. Me encanta este relato porque Jesús descansó en una tumba limpia, vacía, nunca había sido usada, así que fue algo extremadamente hermoso. Y ver allí que una de las personas que tuvo una relación con Jesús es espectacular, Nicodemo. Qué cosa más linda. Y se vino allí también Nicodemo. Y Nicodemo había visitado a Jesús de noche. Así que visitando a Jesús de noche para encontrarse con Jesús, allí Jesús tuvo una relación con Nicodemo. Y Nicodemo, conoció al Jesús que hoy descansaba de la misión de haber salvado la humanidad. Qué cosa maravillosa, qué especial. Tener un Jesús que sigue cumpliendo lo que Él sigue establecido. La palabra del Señor no puede, Dios no incumple su propia palabra. La palabra del Señor, cuando la dice es perpetua, es eterna, no deja de cambiar, no es negociable para el Señor. El Señor dice algo, no lo cambia. Y en este caso, hablando de los mandamientos de Dios, son perpetuos porque el Señor los dio para darnos salvación. Así que este Jesús que crea al hombre antes de la humanidad, Jesús crea, en Él está el poder creador. Así que Jesús ahora descansa allí en una tumba por haber cumplido la misión. Qué cosa maravillosa. Qué lindo saber que allí en la Pascua que se celebraba, fue donde allí el Cordero Pascual. ¡Wow! Qué cosa espectacular. Caía Pascua, allí Jesús, Cordero Pascual, el Cordero del Antiguo Testamento, el que encontramos en el Antiguo Testamento representando allí, ¿verdad? Aquel Cordero representaba a Jesús. Hoy vemos esta profecía cumplirse allí claramente, donde vemos al Cordero Pascual descansar en el día que Él creó para que tú y yo nos encontráramos de manera especial conmemorando la creación. Allí el Señor descansaba esperando resucitar cuando ya había, como lo estipuló la profecía, que 3 días y 3 noches iba a estar descansando el Hijo de Dios. Y allí al tercer día, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, lo podemos encontrar en Juan capítulo 20. También lo encontramos en Mateo 28, en Marcos 16 y en Lucas 24 también podemos encontrar esta parte. Y allí cuando llega el primer día de la semana, domingo, llega allí y resucita para ya terminar y sellar lo que Él había hecho. Pero quiero enfocarme allí en lo que Jesús logró a través del sepulcro. Jesús a través del sepulcro nos enseña una cosa. Nos enseña, número 1, que cuando descansamos en las promesas de Dios, siempre hay esperanza. Jesús, cumpliendo el mandato, la palabra divina, cumpliendo lo que Él había hecho, podemos ver resultados después. Jesús descansó en sábado, reposó. Los discípulos también pudieron descansar, pudieron enfocarse en la Pascua, aunque dice el desahogo a la gente que había tristeza, estaban analizando las palabras del Señor, estaban preocupados, no sabían qué hacer, pero estaban pasando por un proceso natural, donde cuando perdemos un ser que amamos, en este caso los discípulos estaban, en el caso de Pedro, puedo decir, Pedro estaba doblemente herido, había negado a Jesús, así que su tristeza tal vez era diferente, más amplia, había más culpabilidad, pero ellos allí también estaban descansando, Jesús descansaba y ellos analizando todo esto, pero Jesús allí estaba encerrado esperando que se cumpliera totalmente el primer día para poder encontrarse después con ellos. Qué bueno es saber que Dios es un Dios de orden, es un Dios que establece
las cosas de manera perfecta. Mientras nosotros descansamos hoy, mientras descansamos en el Señor, estamos haciendo conmemorativo a dos cosas. Conmemoramos la creación, conmemoramos lo que Dios hizo al principio, y como también conmemoramos la muerte de Jesús de manera extraordinaria. Jesús en el sepulcro descansó de su gran comisión. Hoy el Señor quiere que tú también puedas descansar. Hoy también el Señor quiere que tú puedas reconocer que Él es el Dios del sábado. Que el sábado en sí no tiene nada de salvación. Pero cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú guardas ese mandamiento, cuando tú respetas ese día, tú conmemoras y tú valorizas lo que el Señor hizo desde el principio hasta el final. Tú también entras en un reposo maravilloso con Dios. Cuando tú conmemoras y llegas a ver a Jesús aún descansando allí de lo que había hecho, el Señor lo logró para darnos salvación. Qué lindo es saber eso. Qué bueno recordarte hoy a través de la palabra del Señor, llevarte allí donde vemos a nuestro Salvador descansar, hacer más, si se puede decir, hizo más clara la palabra del Señor, elevó la ley de manera amplia, donde nosotros debemos descansar también en Jesús. El descanso que Dios establece en sábado no es tan solo de no hacer compras, no es tan solo de no trabajar. Eso es importante que no lo hagamos en el día del Señor, porque si lo hacemos nos desconectamos de la realidad de lo que debe ser el sábado. Jesús nos demuestra que el descanso debe ser en su persona. Cuando nosotros descansamos en sábado, como mencioné anteriormente, y hacemos lo que Jesús hizo, descansamos de la faena, descansamos de las cosas que diariamente hacemos, conmemoramos la creación, conmemoramos la semana donde, a pesar de que sufrió de manera inmerecida, porque fue inmerecido, nosotros no merecíamos ese sufrimiento, y cuando lo leemos en la palabra del Señor, desde el primer día que lo tomaron, ese jueves de madrugada, cuando comenzó todo esto, él empezó ese dolor, ese sufrimiento, y allí él empezamos, a leerlo, empezamos a verlo allí, y empezamos a ver ese sufrimiento del Señor, y cuando llegamos acá, el Señor sigue reposando, descansa de lo que había hecho, llevando allí el sepulcro, llevando allí la victoria. Wow, qué cosa maravillosa. Allí está la victoria de nuestro Salvador. Por eso hoy te quiero invitar para que puedas reconocer a ese Jesús, para que puedas reconocer al Jesús que da descanso, al Jesús que te da paz, al Jesús que quiere recordarte que Él es tu creador, que Él es tu Salvador, y que la muerte no tuvo victoria. Jesús allí descansó, esperando cumplirse completamente la profecía, y cumplirse allí su palabra, y prometer que ya aquella tumba ya está vacía, el Señor ha resucitado. Hoy el Señor te invita a que tú descanses en Él, que seas obediente a su palabra, que seas fiel a lo que Él dice. Así que hoy te invito a que puedas descansar en Jesús. Si hay alguien que ha estado cansado, abatido, y ha estado asfixiado por las cosas que están pasando, hoy, cuando vemos que Jesús allí estaba descansando, y que al parecer
mientras que Jesús descansaba, había un olor fragante. Interesante, había un olor fragante allí en aquella tumba. Me puedo imaginar que los soldados que estaban mirando aquella tumba se dieron con aquel olor, porque dice aquí la palabra del Señor que le pusieron mirra y aloes, así que allí había un olor cuando se acercaba. Así que allí Jesús, la muerte de Jesús no era una muerte común. La muerte de Jesús causaba un olor fragante, causaba una sensación diferente. El lugar era diferente. El descanso de Jesús nos da a nosotros un olor fragante. El descanso de Jesús lo podemos ver cuando también nosotros descansamos en el día del Señor. Podemos entender que es un olor fragante. Es cuando en ese silencio armonioso de la palabra, del Espíritu de Dios que se mueve de manera especial, que Él quiere hacerlo contigo en su día de reposo. Allí también lo podemos ver en Jesús cuando estaba allí en aquella tumba que no era común. Las tumbas no huelen. Pero allí sí olía, había un olor fragante. Estaba Jesús lleno de olores, la tumba olía. Porque allí estaba descansando nuestro Salvador, haciendo de lo vil, de lo doloroso, de una muerte que no era merecida, a volverla como un olor fragante. Jesús nos dio la victoria a través de su muerte. Por eso hoy tú y yo podemos descansar tranquilos en el Señor de manera doble. Podemos descansar en sus mandamientos y también podemos descansar en la persona de Jesús. Hoy Jesús te invita a que descanses. Hoy Jesús te invita para que también pruebes ese día, para que también puedas reconocer que este día es un día oloroso y fragante, para que puedas disfrutar de su presencia. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor pueda descansar en tu corazón. Quiero volver a poner el himno del principio para que puedas disfrutarlo, para que puedas entender ese himno. Y mientras lo escuchas, quiero que allí medites y terminaré contigo en una oración. Salvador.
Cordero de Dios, nuestro Cordero, aquel que fue inmolado en la cruz, murió, descansó y resucitó. Hoy ese mismo Dios quiere hoy invitarte para que descanses en Él, para que sigas confiado en la promesa, a pesar de que su muerte fue una muerte dolorosa, pero fue una muerte triunfal. Y nosotros hoy, mientras de ponernos tristes, tenemos que levantar nuestras cabezas y reconocer que tenemos un Dios que cumplió desde el principio su palabra, cumplió con su cometido, y hoy nosotros podemos descansar en su promesa, podemos ver un Dios que está pendiente a sus hijos. Por eso hoy les invito a que sigamos descansando en el Señor. Sigas también imitando a Jesús. No pongas dudas a que qué día debo adorar, qué día no debo adorar. Imita a Jesús. Lo que hizo Jesús, eso también tú debes hacer. Así que el Señor te bendiga de manera especial. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por abrir su Facebook y se pudo conectar con nosotros aquí en mi casa. Quiero agradecerle a mi hija que está ahí en los controles, como digo yo. Ella está ahí ayudándome también. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Un fuerte abrazo de parte de la familia Vargas Rodríguez. Que el Señor les bendiga. Les envío un besote y un abrazo limpio a través de las redes sociales para que el Señor los siga abrazando también a ustedes de manera especial. Muchas gracias por estar conmigo. Y ahí donde estás, quiero tener una corta oración. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, porque aún, Señor, en tu muerte hiciste valer el día que tú también creaste para nosotros de manera especial. Oh Señor, gracias porque eres un Dios perfecto. Eres un Dios que siempre cumples tus promesas. Y a través de la persona de Jesús nosotros podemos ver que nosotros también podemos imitarle a Él para lograr ser como Él. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendice a cada persona que está allí en su casa y nos está viendo. Sé con cada uno de ellos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos luego por ahí. Señor te bendiga.